Bien amigos, ya estamos de regreso, tal y como le anunciamos anteriormente, pues ya tenemos con nosotros a una persona que comenzar a describirlo, pues agotaríamos todo el espacio de este programa y del que viene, y los muchachos del Mundo Ecológico ya están ahí en Q. Así que vamos a presentarle a nuestro amigo y hermano, Juan Colón. Placer, Alcibiades. ¿Qué tal te sientes? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Hoy pues hemos decidido salir un poco de la política y de este ambiente tan cargado y hablar un poco de literatura, conversarlo con usted, ¿eh? Que también sería conversar de sus poemas, de sus escritos. Pues yo creo que sería un ambiente bastante acogedor para bajar la tensión. ¿Qué le parece? No, perfecto, perfecto. Iniciemos pues para que usted nos cuente cómo usted logra adquirir pues el deseo o la voluntad de convertirse, ¿verdad?, en una de las personas que a nuestro juicio tiene un mayor nivel intelectual, uno de los mayores niveles intelectuales de nuestro municipio, Santo Domingo Este. ¿Cómo llega a convertirte en ese hombre de el lápiz, de la ciencia de la escritura y del poema? Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que parece que cada ser humano viene con una cierta potencialidad para determinadas cosas. En nuestro caso, desde muy temprano, desde la más temprana infancia, teníamos estos intereses por el teatro. De hecho, hicimos teatro, discursos de teatro en varias ocasiones. E incluso cuando aún era un niño, a los 13 años, yo escribí mi primera obra de teatro y comencé a dirigir un grupo que era de adultos. De tal manera que, digamos que de alguna manera esto entra en la vieja pregunta de si se nace o uno se hace. Y pienso que hay ciertamente una combinación, probablemente también esa presencia del mar. Yo soy de la zona de Cabrera de Nagua, y justamente de un campo que se llama Baoba del Piñal, donde tienes una de las playas más hermosas. Entonces esas olas del mar, que los árboles, la tranquilidad de esto del campo, de alguna manera evocan esas imágenes que ya luego cuando se estudia, pues uno las puede transferir en metáfora. Pero definitivamente hay un momento en que uno se dice, esta es mi vocación. Y bueno, comencé escribiendo poesía. Mi primer libro de poemas se tituló No puedo callarme, que lo prologó el don Mariano Lebrón Sabiñón, para ese entonces presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. Fue ilustrado por Guillos Pérez, presentado en la Biblioteca Nacional por el poeta nacional don Pedro Smir, la presencia del profesor Juan Bosch en su momento. Y bueno, y decirte que tengo los últimos 20 años produciendo poesía sin publicar. Y naturalmente vivo de mis libros, creo que uno de los pocos dominicanos que vive de sus libros, obvio, no de poesía, sino de el libro de texto. Parte de mis libros son libros oficiales, de esos que el gobierno cada año le entrega a las escuelas públicas: Historia de las Civilizaciones y Geografía Mundial, que se da en primero bachillerato; Geografía e Historia de América de los Pueblos del Caribe, se da en segundo bachillerato. Estos dos son oficiales. Tengo otro, Geografía, Antropología e Historia Dominicana, tercero, República Dominicana Actual para cuarto bachillerato. En fin, hemos desarrollado 36 unidades didácticas, le hicimos a CENAPEC en el área de Ciencias Sociales. Entre otras, hemos trabajado una nueva teoría acerca del origen del hombre americano, de modo que nos hemos dividido tanto en la parte, digamos, del cientista social y del otro lado, propiamente el creador, el poeta. ¿Por qué estas interesantes poesías no han sido publicadas aún? Sí, mi primeros libros, o sea, publiqué No puedo callarme, un libro mi primer libro de poesía. ¿Ese ya está publicado? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hace 27 años, algo así, que lo publiqué. Luego hice Raíces de mi alma, también publicado, de poesía. Giocondo mío es un libro de relatos bien cortos, pero llega un momento que el escritor asume un compromiso consigo mismo y se da cuenta que aquello era la obra del adolescente, que también adolece
Sí. Y por vía de consecuencia tengo 20 años escribiendo, solo escribiendo poesía, sin publicarla. De cuando en cuando introduzco una de esta poesía en alguno que otro artículo, pero en una labor de escribir y de corregir. Yo pienso que el buen escritor es el que primero tiene un buen zafacón al lado para saber qué vota. De tal manera que en algún momento, no sé si a final de este año me decida publicar, si fuera a publicar, en este momento tuviera probablemente unos 4 o 5 libros de poesía. Oh, qué bien. Pero es el cuidado del que asume el oficio ya con plena conciencia, después de leer, de pasar por los grandes clásicos de la antigüedad, los clásicos contemporáneos, y de tu saber, cuando escribe con la conciencia de que lo está haciendo al nivel de los mejores. Qué bien. Dentro de esas poesías, ¿cuál considera usted la que más le llega al alma, con la que mayor se ha inspirado usted? ¿Cuál es esa? Es que la poesía es un poco como los hijos. Mi madre... Es decir, no tiene favorita. Es correcto. Mi madre decía que sus hijos no tenían orilla. Tuvo 9 hijos y se refería a eso cuando alguien le decía que uno o que cuál era su favorito. Pero de alguna manera uno sí tiene poemas en los cuales uno se puede... es decir, uno lo selecciona. Por ejemplo, aquí tenemos la muestra de uno. Lo tiene usted en sus manos. Sí, correcto. ¿Cuál es ese? Tiene por título Esta mañana sin conversar con la lluvia. Dice, Vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Esta mañana, el hombre que recoge la basura me dio su mano callosa y acarició mi sangre. Al mirar un trompo se soltaron las tórtolas que llegaban de tarde en tarde a mi infancia. Una niña dentro de su casita jugando a la muñeca me dejó un Padre Nuestro en la mirada. Un café con leche me dio sus claridades nocturnas, la cesta donde los líquidos anuncian sus secretos. Esta mañana, sin conversar con la lluvia, algo tuyo desnudo entró a mis venas, como un temblor de fuego cuando escucha el idioma del agua. Increíble, increíble. ¿Cómo hablar de política con palabras como esta que de verdad, como decíamos hace un instante, a uno le llega al alma? ¿Hay alguna de esas? Pero el ejercicio de la política es hermoso. Incluso nuestro patricio Juan Pablo Duarte llegó a decir que la política es más noble que la propia filosofía. Obviamente cuando se ejerce con la pulcritud y cuando se piensa en la liberación de los pueblos, en el bienestar de los pueblos, en servir a los demás, pues tiene sentido. Lo que pasa que en la historia nuestra ha sido tan atropellada que ser político hoy día... Recuerdo que cuando leíamos la obra Over de Marrero Aristi, el haitiano o el obrero que iba a la pulpería con un vale a veces a comprar su mercancía, llamaba al pulpero ladrón. Es decir, tú ladrón, tú mañoso. A veces le sustituía su nombre porque llegó a ser sinónimo. Entonces, de alguna manera la actividad política nuestra se ha relajado tanto que termina teniendo el político una connotación más allá de lo que realmente es. Yo creo que en la mayoría de los políticos, sobre todo los buenos, todavía hay una gran vocación de servicio que casi nunca la tiene, digamos, otros sectores, para no comenzar a estigmatizar, pero sí estoy consciente que todavía el político es el que le puede ir a tocar la puerta a la medianoche y probablemente dé respuesta. Y también sé que hay mucho cuestionamiento, pero bueno, el profesor Bosch, por ejemplo, llevó perfectamente sus obras literarias y sus obras de tipo histórica y obviamente la llevó al plano político. Qué bien, qué bien. De todos los personajes políticos de la historia, ¿es Juan Bosch el que usted más admira? Sí, obviamente. El profesor Bosch, pienso que es la figura señera del siglo XX y es, primero, una figura que, como el rey Midas, todo lo que tocó lo convirtió en oro, lo convirtió en algo trascendente. Por ejemplo, la obra Composición Social Dominicana de Juan Bosch, solo por esa obra nosotros conocemos
digamos, la composición nuestra, cómo piensa la pequeña burguesía, cómo actúa. Y fue don Juan que hizo ese estudio partiendo un tanto del marxismo, pero con su propio enfoque, por eso él no se llamaba leninista, pero sí se definía marxista porque partía siempre del estudio de los fenómenos sociales y del enfoque marxista para analizar la historia, que sigue siendo válido, y nos ayudó a conocer nuestra composición social y la estableció en sus diversas capas, como él le llamaba, porque naturalmente República Dominicana, como gran parte de los países de América Latina, tenemos un desarrollo muy diferente al desarrollo, digamos, europeo. Aquí tuvimos, el propio don Juan habla de un capitalismo tardío y dependiente, insisto, cuando ya en los siglos XVI, XVII, en Inglaterra, por ejemplo, se había iniciado la revolución industrial, aquí estábamos todavía en pañales. Así es. ¿Qué otra poesía con qué otra poesía podría deleitarnos? Aunque me gustaría saber, antes de que nos la pueda recitar, saber si tendríamos dentro de todas sus poesías una que le podamos dedicar a Loma Miranda. A Loma Miranda. Que tenga que ver con la naturaleza. Más que a Loma Miranda, tú sabes que yo soy un tanto ajeno a lo, digamos, a lo del momento. A propósito de Loma Miranda, felicito al señor presidente porque entiendo que tomó una decisión muy prudente. De paso decirte que me inclino porque Loma Miranda sea declarada parque nacional. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las presiones mediáticas. El presidente se expresó correctamente cuando decía no estar de acuerdo ni con los fundamentalistas medioambientalistas, que los hay gente hasta llamando a la desobediencia civil. Así es. Pero y tampoco, gente que han salido, se han quitado la sotana para... Pero tampoco con el capitalismo salvaje que todos los quiere explotar y que solamente piensa en el símbolo de dinero. Eso es así. Cuando hablo de la prudencia del presidente es que gobernar es primero ser responsable y creo que asumió una gran responsabilidad porque el primero llamado a respetar la Constitución es el señor presidente y obviamente que por todos los estudios que se han hecho, este proyecto que declara en este momento a Loma Miranda Parque Nacional tiene muchísimos vicios de inconstitucionalidad, además de los que podría implicar tomarlo con todos esos vicios, tomar esa medida con todos esos vicios, lo que implicaría en términos económicos para el Estado Dominicano. Se habla más de 4.000 millones. Pero de dólares. De dólares. De dólares. Así es. Anteayer, por ejemplo, el presidente Medina anunciaba que va a comenzar la construcción de 25.000 viviendas justamente en la zona oriental, 10.000 de las cuales piensa hacerla en los 2 años que le quedan de gobierno. Y fíjate que decía que la inversión en 25.000 viviendas que iría a beneficiar a más de 100.000 personas solo implica la inversión de $1.000 millones. Es decir, estamos hablando, porque a veces uno habla de los millones como sin digerirlo, bueno, cuando tú piensas en 4.000 millones de dólares, cualquiera de estos elevados se hace con 500. Así es. Del elevado a la 27, por ejemplo, creo que implicó solo la inversión de 500 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de cosas trascendentales. Muy bien, el tiempo ya se ha ido y creo que aún así creo que podemos despedir con una de sus poesías, ¿verdad? Para que nos pueda deleitar y qué sé yo, esta mañana lluviosa. Muy bien. Vamos a ver. Quiero que te hundas y no tenga más polen de luz en tu rostro. Ni la carne de la rosa te reverdezca ahí donde una mano con mi rostro pierde el habla. Quiero que te hundas donde la gracia encuentra tu emboscada de pájaros. Quiero que te hundas porque no se deja la tristeza podrida, la intemperie, después de tantos peces alucinados, sueltos, galopando en mi pecho. Quiero que te hundas y te mueras cada hora, cada día, mordida por los perros hambrientos de mis besos. Increíble. Señores, yo le decía a Juan Colón fuera del aire que más que una simple entrevista, me gusta compartir estas ideas
en su oficina con mucha tranquilidad, porque siempre tendremos mucho que aprender de usted. Así es, así es. Nada, gracias por aceptar nuestra invitación. En otro momento estará usted por aquí, deleitándonos un poco más. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ti. A ustedes, mis queridos amigos, no se muevan porque ya vienen por ahí William Alcántara y Raquel Páez con tu sección de Mundo Ecológico. Usted y yo nos vemos la próxima semana.